Buenas, en el día de hoy vamos a analizar tres obras musicales de periodos diferentes, una de la Edad Media, otra del Renacimiento y la otra del Barroco. En primer lugar vamos a mirar esta obra llamada Viderum Omnes, es una obra vocal de la Edad Media compuesta por un compositor llamado Perotin. Vamos a escuchar primero esta obra a continuación. Bueno, como ya miramos esta obra vocal, ya la escuchamos, vamos a mirar la parte que tiene que ver con el contexto histórico. En el contexto histórico, como habíamos dicho, ya había sido compuesta por este compositor en un periodo clave de la historia de la música occidental que marcó la transición de la música monofónica a la polifónica. Bueno, también vemos que fue compuesta en la escuela de Notre Dame. Perotin era parte de esta escuela de París, que era un centro muy importante para la innovación musical durante el siglo XII. La escuela estaba asociada con la Catedral de Notre Dame y se destacó por sus contribuciones a la música litúrgica y a la experimentación de nuevas formas musicales como el órgano. Bueno, aquí también podemos ver la estructura formal. Eh, es un canto de modo gregoriano, tiene una estructura ABA o AABB. Y bueno, también usa elementos de floritura, ornamentaciones y como tal, como lo había mencionado anteriormente, utiliza la parte de el órgano. Esta obra como tal vocal no tiene una notación digamos rítmica, sino que la música era cantada con base al texto, tenía unos melismas y sobre ese texto era que se entonaba la canción. También podemos ver la parte de su textura, que es polifónica, tiene un canto firmus y bueno, también vemos la parte que este tipo de música era compuesta para la liturgia de la iglesia. Digamos que también en la parte de las voces son paralelas. También se cantaba en intervalos de cuartas y como tal de sextas. Bueno, esta música también hacía mucho énfasis en la textura, porque Perotin hacía, digamos, un fuerte énfasis a la sonoridad, a la interacción de las voces, creaba como un tapiz sonoro que es distinto a la música que tiene que ver con la de Notre Dame. Bueno, a continuación entonces también podemos mirar de que esta música tiene unos rasgos específicos que es el organum quadruplum, tiene el canto firmus, también tiene un contrapunto o discantus y bueno, también podemos ver en esta obra que es un responsorio, o sea, el Viderum es un responsorio de la liturgia de la misa en el cristianismo y es uno de los responsorios más conocidos del canto llano. Aquí vemos un elemento del canto llano y esta obra también se cantaba especialmente, estaba asociado a la cuaresma, pero hoy día también se usa para la Navidad. No tiene instrumentación, no lleva solamente la que tiene que ver con la parte vocal. eh, no tiene, digamos, un patrón rítmico que lo defina, sino que el ritmo lo define cuando la obra se canta a través del texto, él mismo va creando como ese patrón, pero no hay un patrón rítmico establecido que lo defina.
A continuación vamos a hablar también acerca del Renacimiento. En el contexto del Renacimiento tenemos que está abarcado entre los siglos 15-16 o también en 1600 a 1750, terminando así, digamos, el periodo de lo que tiene que ver con el compositor Juan Sebastián Bach. También se dieron hechos muy importantes como el fin del cisma papal. Gutenberg desarrolla también, digamos, la imprenta, se da la reforma y el contrapunto imitativo. Hablando de la obra de Josquin de Prez, hay una obra muy llamada Kirien de la Misa Pangeligua. La Misa de Pangeligua es una obra musical compuesta por este destacado compositor, y la palabra Kyrie es una parte específica de la misa que se encuentra en el principio de la liturgia cristiana. La misa Pangelingua es una misa parodia, lo que significa que utiliza como base una melodía preexistente, en este caso el himno Pangeligua del compositor medieval Tomás de Aquino. Josquin de Prez tomó la melodía del himno y la utilizó como material temático para la composición de la misa. Escuchemos el audio de la misa Pangeligua a continuación. Bueno, como pudimos escuchar en la parte de esta obra de la Misa Pangeligua, la obra como tal tiene en su textura es polifónica. Tiene esa parte en particular porque ya aquí las voces ya tienen un desarrollo muy notable. También usa los elementos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cantus firmus, usa también la imitación o respuesta. En la parte de instrumentación se está usando todas las canciones, digamos, no tiene, en este caso en particular esta obra no tiene instrumentación, acompañamiento instrumental, sino que tiene las voces. Se basa solamente en la que tiene que ver con la voz humana. Así está escrita esta obra. También utiliza la notación neumática, que también digamos que ofrece o proporciona suficiente información. Bueno, ya lo habíamos dicho, la imitación, el cantus firmus, también usa rasgos estilísticos como la voz del tenor como sostén fue adoptado por el bajo, lo que tiene que ver con la voz más grave. La melodía comenzaba a distribuirse entre voces en lugar de quedarse una sola. También se abandona la parte que lo que tiene que ver con las formas fijas y la creación de las nuevas formas, lo que tiene que ver con la chazón. Bueno, en la parte de lo que tiene que ver con también lo sofisticado es que la polifonía es nueva, como veníamos diciendo, también la parte del cantus firmus y la imitación como respuesta, es decir, la imitación y la respuesta tiene que ver como donde la voz se presenta en un motivo melódico y otras voces lo imitan. En secuencia también utiliza estructuras de respuesta donde diferentes partes del coro responden entre sí. A continuación vamos a hablar por último acerca del periodo barroco. El periodo barroco trasciende del año
1600 a 1750. Y bueno, vamos a hablar de lo que tiene que ver también con la parte de la estructura formal del oratorio Aleluya, que es tomado también del oratorio del Mesías. Y fue compuesta por el compositor Georg Friedrich Händel. Händel nació en Alemania el 5 de marzo de 1685 y murió en Alemania el 14 de abril de 1759. Bueno, entonces en la parte que tiene que ver con la estructura formal, bueno, generalmente es tomado la parte, como había dicho, del Mesías. Es una obra más conocida a nivel mundial. Tiene más de 300 años y hoy en nuestro día, digamos, pues la seguimos escuchando. Vamos a escuchar el audio del oratorio, perdón, del Mesías a continuación. Bueno, en esta parte que acabamos de escuchar del oratorio, aleluya, bueno, en la estructura formal tiene una introducción, tiene una fuga, tiene un contraste y tiene un clima. En esa parte inicial del aleluya, digamos que entra como con un carácter también triunfal. También podemos ver de que esta composición tiene que ver y habla acerca de la resurrección de Cristo. Cristo triunfa sobre la muerte y cuando resucita, bueno, vemos que el compositor se basa también en el texto bíblico de Apocalipsis capítulo 19, verso 6. También está el capítulo 11, 15 y el capítulo también 19, versículo 16. Él toma como, digamos, este texto bíblico para poder realizar esta composición. Bueno, en el contexto como tal es música religiosa, como decíamos, tiene un texto bíblico y es basado en la profecía de la llegada de Cristo como el Mesías. Esto se celebra también, esta obra se escucha mucho en lo que tiene que ver con la parte de la Pascua o la Navidad y bueno, por ahí entendemos también de que es una música sacra o religiosa. En su textura usa la parte polifónica. Ya vemos que dentro de la composición de esta obra tiene coro, ¿cierto? Y vemos entrelazadas las voces tanto del coro como con el acompañamiento de la orquesta. También usa la parte de la textura homofónica. Eso quiere decir que en algún momento, en medio de la obra, cuando la cantan, en la parte del aleluya y esa parte, digamos que las voces, tanto las voces como los instrumentos, en ciertos pasajes de la obra se encuentran cantando lo que tiene que ver con al unísono. También hay unos rasgos estilísticos que tienen que ver con el desarrollo de la obra. El desarrollo de la obra tiene que ver con aquella parte de la grandiosidad, de la majestuosidad de la obra. También tiene contrastes dinámicos, tiene contrapunto y tiene un énfasis en la palabra clave que es la parte del aleluya, aleluya, aleluya. Y toda la obra va metiendo unos, digamos, por decirlo así, algunos contornos que se tienen que desarrollar dentro de la obra, pero siempre predomina la parte de la palabra aleluya, aleluya, aleluya. También miramos en la parte de la instrumentación,
es coral, ¿cierto? Tiene coro y tiene orquesta barroca. La instrumentación se desarrolla obviamente en la parte que tiene que ver con las violas, con los violines, con los fagots, con las trompetas barrocas, etcétera. Bueno, y ya también habíamos hablado de la estructura formal, que introduce aquella parte que tiene que ver con la fuga, con el contraste. También usa aquello que tiene que ver con la polifonía triunfal, cuando resalta aquella parte donde dice vivirá por siempre y para siempre. Y los coros van diciendo aleluya, aleluya, aleluya. Eh, esta parte es importante, creo que el aporte que le hace este compositor, porque resalta la parte coral. Hay un desarrollo que anteriormente en otros periodos lo que tenía que ver con el Renacimiento y con la Edad Media no se había dado. Händel toma elementos también, digamos, de la literatura o de los textos bíblicos y los vuelve música y bueno, se ve el desarrollo tanto instrumental como vocal que perdura hasta nuestros días. Vemos que las voces tienen un desarrollo muy amplio, un rango más abierto y bueno, esto era lo que yo quería compartirles en este día y muchísimas gracias.